A veces, dependiendo de donde uno viva, venir hasta acá significa un montón de presas, así que hace falta que alguna gente, que me imagino que se irá incorporando a lo largo de esta primera hora. Hay muchos que nos conocen, mi papá y además mi socio también va a estar participando y comentando a lo largo de la charla. Son dos temas que vamos a estar viendo hoy, temas que son de muchísima actualidad, porque uno es una ley nueva, que es la ley de fumado, la ley de control del tabaco, que es con el tema que vamos a iniciar, y luego es la reforma o el nuevo decreto que publicó el Ministerio de Trabajo y que ha causado un revuelo, así como que mucha gente se le cambiaron los esquemas y eso ha originado muchísimas dudas, pero no hay pánico, no hay así tampoco nada por lo que asustarse. Entonces lo importante es, en este segundo tema, ver qué son los reglamentos internos de trabajo, qué conlleva, cuáles son sus alcances y sobre todo las dos preguntas básicas es si es obligatorio tenerlos y si se pueden establecer sanciones disciplinarias aunque la empresa no tenga. A mí me interesa, sobre todo desde nuestra experiencia profesional, contarles un poquito cuál es nuestra opinión en torno a los reglamentos internos de trabajo y por qué, digamos, no somos muy partidarios ni comulgamos mucho con esa opción, aunque eso es totalmente una discrecionalidad de la compañía que si decide o no decide implementarlos. Me voy a hacer una breve presentación para los que no me conocen. Paola Gutiérrez, soy abogada, tengo una maestría en recursos humanos, así que durante un tiempo trabajé en esa área y me dio muchísima experiencia en la parte de lo que es la aplicación del derecho laboral en el día a día de las compañías, porque nosotros los abogados tendemos a ser muy blanco y negro, ¿verdad? Para nosotros los grises a veces son muy difíciles de entender, pero desde la perspectiva de una empresa uno logra comprender que no todo es blanco y negro, que cumplir con la legislación laboral de este país lamentablemente es muy difícil, porque tenemos un código de trabajo de 1943 y que por lo tanto las exigencias del mundo laboral y de las relaciones laborales de hoy en día, tratar de encuadrarlas en un marco que tiene muchísimas décadas atrás, que está completamente desfasado, pues es un reto para las personas que están involucradas en el manejo, la dirección y la gerencia de las compañías. Entonces, desde esa perspectiva, digamos que es en la que yo me desenvuelvo. Vemos exclusivamente temas laborales, formamos parte del grupo del Ex-Labor y nuestros clientes son principalmente un 98% empresas. La idea de este desayuno es hacerlo lo más informal que sea posible, es decir, si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, si alguien quiere dar una opinión, lo que sea, lo vamos viendo en cuanto ese momento surja. No es necesario que nos esperemos al final para preguntas y respuestas, porque lo importante es que aquí podamos conversar sobre estos dos temas, en lo que a ustedes más les preocupe, lo que les parece que es más importante, y que terminemos en la mañana a las 11:30, que creo que es a la hora que tenemos que concluir, pues con que ustedes hayan podido, o sea, mi objetivo es que hayan podido evacuar la mayor cantidad de dudas y que estos dos temas les resulten más claros para poderlos implementar en el día a día en cada una de sus organizaciones. ¿Ok? Así que cualquier duda, cualquier cosa, me avisen nada más y lo vamos viendo. Ok, entonces arrancamos con la Ley General de Control del Tabaco y de sus efectos nocivos en la salud. En la información que INPRO les facilitó está la ley, que ya salió aprobada y publicada y toda la cosa. Y además, si quiere pasar a la siguiente, viene un cartel, este es solamente como un pantallazo del cartel que viene incluido la información, que a mí me pareció muy importante y además es como tan gráfico que realmente logra causar una impresión en la gente, porque esto es una documentación, una información elaborada por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido la organización pionera en la lucha contra el tabaco en el mundo en general, no solamente limitado a un aspecto laboral, sino a todos los ámbitos de la sociedad, pues evidentemente la epidemia del tabaquismo afecta en todo el mundo. Entonces, por si acaso les sirviera el material de sus organizaciones, este es un
como un póster elaborado por la OMS, viene en francés, viene en español, y entonces tiene una lista de cuáles son los problemas a la salud que se originan a raíz del fumado. Entonces ahí se los incluí, pueden incluso ustedes imprimirlo, colocarlo como parte, si es que ustedes van a iniciar en sus empresas una campaña contra el fumado a raíz de la vigencia de esta ley, pues es un material gráfico, y si uno lo ve de cuerpo entero todavía impresiona más, pues para que lo puedan tomar ahí en consideración. Ok, entonces los antecedentes de la ley de fumado. La ley de fumado, en este país, todo lo que sea el control del fumado en Costa Rica no es nada nuevo, no es que surge ahora a partir de marzo con la publicación de esta ley que se conoce como ley antitabaco, sino que ya desde el año 95 contábamos con la regulación del fumado, y es a raíz de esta ley que se implementa la obligación para las empresas de contar con zonas habilitadas para el fumado. Entonces, de ahí es que la mayoría, si no todas las compañías de este país, tengan la obligación, o tenían hasta hace menos de un mes, la obligación de tener zonas habilitadas para el fumado. Esta ley del año 95 se reglamentó un año después, en el año 96, y esa ha sido la regulación que hemos tenido en este momento. Es decir, 11 años más tarde de la aprobación de la ley, vienen y se cambian las condiciones y se dice, bueno, un momentito, ya no es que hay que tener zonas habilitadas para el fumado, y es aquí entonces donde a la gente se le paró la peluca, sobre todo empresas que tienen plantas con operaciones muy grandes, en donde más del 50% de la gente es fumadora, y entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando tenemos operarios que trabajan 8 horas en la organización, que trabajamos en una zona franca, que no pueden estar subiendo a la acera porque es muy largo, muy peligroso, porque la jornada de trabajo no es fraccionada, porque solo tienen 30 minutos para almorzar? ¿Qué vamos a hacer con este montón de viciosos? Porque de alguna u otra manera, aunque no es un tema estrictamente laboral, porque la ley antitabaco es una ley de contenido de orden público, pero también es de ley de contenido sanitario, va a afectar. De hecho, en España, cuando se han estado haciendo las regulaciones, en ese sentido se decía que la ley de fumado es una de las últimas leyes que se han aprobado en este país que han tenido mayor incidencia en la administración del recurso humano, por lo que significa decirle a los trabajadores que durante la jornada ya no van a poder tener acceso a saciar ese vicio que tienen, cuando durante toda la vida han tenido siempre zonas. Primero, antes ni siquiera zonas habilitadas, antes muchas veces se fumaba incluso hasta dentro de las mismas compañías, de las mismas oficinas, después las zonas habilitadas, y ahora pues se eliminó eso que decíamos. La Semana Nacional Sin Tabaco, eso sigue vigente a partir del año 99, la última semana de mayo en este país se considera la Semana Nacional Sin Tabaco. Ahora ya no es una semana, ¿verdad? Ahora ya son 365 días, 52 semanas al año. Y una de las cosas dentro de la exposición de motivos que justifican la ley antitabaco, pues es el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, es el convenio marco para el control del tabaco, que es ley en nuestro país en el 2008. Este convenio realmente nació en el año 2003 hasta el año 2008 en ley en Costa Rica, y esa es la fuente principal a raíz de la cual el país incluso estaba obligado a reglamentar, como lo hizo, el consumo del tabaco en el país. ¿Cuáles son los objetivos de la ley antitabaco? Como les mencionaba, es de orden público. De orden público significa que no es optativa, que no es algo a lo que yo puedo renunciar o a lo que yo puedo decidir si quiero o si no quiero cumplir. Es obligatoria para todas las personas que estén en el país, de carácter sanitario. Y lo que trata, uno de los principales, puntos de la ley, que no vamos a tocar aquí porque no está inmerso en lo que es la perspectiva laboral, es el comercio ilícito del tabaco, pero eso es uno de los principales objetivos. Luego, se habla de disminuir la propagación de la epidemia del tabaquismo. El control del tabaco, y aquí lo interesante es que habla tanto de cuidar al fumador activo, pero sobre todo, y le da una importancia primordial, al fumador pasivo. Entonces, y lo vamos a ver más adelante, porque la gente lo que preguntaba era, ¿y el derecho de los fumadores a fumar? Porque a alguien se le ocurrió
ocurrió que los fumadores tenían derecho a fumar, y como tal, el derecho al fumado pues no existe, existe el derecho a la salud, que es lo que protege a los fumadores pasivos, pero no el derecho al fumado del fumador. Entonces se incluyó todo el estudio, tanto de la OMS como de países comparados, digamos de legislación comparada, y se incluyó el tema de los fumadores pasivos. Entonces, por eso es que en las organizaciones a nivel total se prohibió el fumado, pues para cuidar la salud del fumador o del trabajador que no fuma, el fumador pasivo. Se habla de una exposición del fumador activo y pasivo a lo que es la mortalidad a raíz del fumado, la morbilidad, que es que se contamine un grupo de gente, y además el de la discapacidad que surge a raíz de estar expuesto al humo del tabaco. Pero principalmente, y creo yo que ese es el punto más importante de cara hacia los trabajadores que habría que plantear con la ley antifumado, que es que la ley lo que pretende, o sea, el buen espíritu de la ley lo que quiere es no solamente prohibir que se fume dentro de la empresa, pero también que los que fumen dejen de fumar. Un poco, sinceramente, a mi parecer, una idea utópica, ¿verdad? De que solo porque en el trabajo no se va a poder fumar, ya la gente va a dejar de fumar. Pero bueno, no solamente, la ley no está circunscrita solo a las compañías, sino habla de bares, de restaurantes, de centros comerciales, de instituciones gubernamentales, es decir, prácticamente ¿dónde se puede fumar? En la casa y en la calle. Y en la calle cuando no haya una parada de bus o un cajero, ¿verdad? Entonces son lugares súper reducidos en donde sí ya ahora con legalidad se puede fumar. Entonces lo que se pretende es desincentivar que la gente continúe alimentando este vicio. Entonces el fumador activo tiene un interés personal a fumar. O sea, el fumado no es que sea ilegal, no es un vicio ilegal, es un vicio que está restringido en cuanto a los lugares en el cual se puede ejercer esta libertad. Pero el fumador pasivo sí tiene un derecho, y ese es el que defiende la ley y el orden público, el derecho a la salud del fumador pasivo. Y sobre todo, otro tema importante, no lo menciona explícitamente la ley, pero sí se podría interpretar y deducir de ella, digamos, si además lo amarramos con todas las reglas de salud ocupacional, de que prevenir que dentro de la empresa se pueda fumar es un tema de prevención de riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque ya la gente no estaría tan en contacto con esto que resulta ser algo tan peligroso y tan nocivo como es el humo del cigarro. Entonces, también lo podríamos amarrar si dentro de las compañías se van a establecer nuevas políticas a raíz de lo que es la ley antifumado, pues enfocarlo desde la perspectiva de la prevención de riesgos de trabajo, como también lo hacemos, por ejemplo, cuando en las compañías se habla de la prohibición de ingerir alcohol o drogas, que no solamente porque es prohibido dentro del centro de trabajo, sino porque además está ligado necesariamente a un tema de prevención de accidentes. ¿Okay? ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes se los han planteado ya. Si entonces uno dice, bueno, entonces no vuelvo a contratar empleados que fumen, no voy a volver a contratar fumadores. ¿Se lo han planteado? No. Podría ser discriminatorio. Un punto interesante, les comento, es que la Organización Mundial de la Salud, que les decía que es como el papá de todo esto, el cerebro detrás de toda la propaganda y de todas las iniciativas contra el consumo de tabaco, a partir del año 2005, como les decía, el convenio se aprobó en el 2003. En el 2005 la Organización Mundial de la Salud dijo, ¿saben qué? No vuelvo a contratar trabajadores fumadores. Y lo abrió y lo dijo y fue transparente y fue claro y lo comunicó de todas las maneras posibles. Entonces, los fumadores activos que tenía la Organización Mundial de la Salud, que querían continuar con la organización, tenían la obligación de inscribirse en programas para dejar el vicio. Y los que querían entrar a formar parte de la Organización Mundial de la Salud a partir del año 2005 tenían dentro del filtro de reclutamiento que asegurar que no eran fumadores. Y si eran fumadores tenían que marcar una casilla en el cual dijeran si estaban dispuestos a iniciar un programa para el tratamiento de esta adicción. Si la gente marcaba que sí era fumadora y que no iba a estar dispuesto a eso, no entraba dentro de la Organización Mundial de la Salud. A mí me parece que es una estrategia bastante tajante por parte de la Organización Mundial de la Salud.
de la Organización Mundial de la Salud no está en Costa Rica, porque si estuviera en Costa Rica yo creo que eso sería un tema de trato discriminatorio. ¿Okay? Es un vicio que es legal, lo único es que está prohibido hacerlo en la empresa, pero en el tanto y no afecte mi labor dentro de la organización, la empresa no podría simplemente establecer esto como un filtro de contratación y de ingreso a la compañía, simplemente porque la empresa decidió que ya no quería tener más personas con vicios dentro de la organización. Yo no sé qué les parece a ustedes. ¿Ustedes estarían dispuestos a establecer una política así dentro de sus empresas, de no fumado, de no contribución de los fumadores? O sea, a mí no es que me parezca mal, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver cuáles son las razones que motivan a que la gente diga no voy a contratar fumadores. Pero aunque a uno le parece que es una medida bastante, digamos, enfocada hacia lo que es la producción y evitar que haya malos sentidos, evitar que haya tiempos muertos por seguir fumar, dentro del contexto legal y sobre todo de los derechos constitucionales, podría ser un tema de discriminación hacia el trabajador. Sí, de hecho, dentro de las obligaciones que tienen las organizaciones a raíz de la ley, que vamos a verlas ahora, está no el contar con programas internos de rehabilitación, ni siquiera de darles económicamente a los trabajadores ningún incentivo, ningún beneficio, o sea, económicamente para la empresa lo que va a significar es que tienen que darle tiempo al trabajador para que dentro de la jornada vaya a los programas que se establezcan en la caja o en el IAP. Pero, digamos, ese es el tiempo que estaría perdiendo la empresa. Pero ese es eso, se sabe cuánto tiempo se va a llevar. Podría, pero no necesariamente todo el mundo está en la obligación de formar parte de ningún programa, no es obligatorio, es meramente optativo. Entonces, no sería, dentro del punto de vista constitucional, un argumento suficientemente fuerte para justificar en tanto que alguien se quejara de un acto discriminatorio. Nosotros lo decimos generalmente en todas las charlas que impartimos, y es que una de las cosas que tiene el derecho laboral hoy en día es que anteriormente el derecho laboral era hacer planillas, contratar y llevar acciones de personal y un poco más. Y esto ha ido evolucionando, ha ido creciendo, el derecho del trabajo ha ido tomando protagonismo, incluso desde hace muchos años. Antes se decía que el derecho al trabajo ni siquiera era derecho, ¿verdad? Porque derecho era derecho comercial, derecho penal y si acaso algún otro. Y lo del derecho laboral se veía como, ¿verdad? Incluso dentro de los buenos abogados al principio, hasta como que ¿qué es el derecho laboral? Y gracias a Dios ojalá todos los abogados dijeran eso y nos lo dejaran solo a nosotros. Pero bueno, ha ido poniendo protagonismo y ahora se habla de la constitucionalización del derecho del trabajo. Es decir, el derecho del trabajo ya no solo de tener derecho a vacaciones y de gozar del aguinaldo y de los aumentos de ley cuando estamos en el salario mínimo. El derecho del trabajo ahora habla del derecho a la salud, del derecho a la privacidad, del derecho a la intimidad, a no ser discriminado. Entonces se hizo mucho más grande el espectro y el alcance. Y con esto, con el tema de la discriminación, que casi que en cualquier tema que nosotros podamos tocar, que tenga que ver con el derecho del trabajo, siempre va a estar presente la sombra de lo que pueda llegar a considerarse como un trato discriminatorio. Es decir, la no discriminación y el derecho laboral están unidos de una manera en que lo que uno haga dentro del derecho del trabajo, si no está bien encauzado, podría llegar a ser un trato discriminatorio. Y sobre todo en este país en el que ya se volvió casi imposible saber qué va a ser inconstitucional y qué no, porque es algo tan aleatorio, ¿verdad?, que es difícil saberlo con anticipación. Entonces, cuando hablamos de derechos constitucionales y sobre todo cuando hablamos de un tema de discriminación, hay dos cosas en materia laboral que a nosotros nos preocupan. Y una es el tema de que un despido que sea discriminatorio es un despido que se considera nulo. Y como es un despido nulo, no existe. Y la persona tiene derecho a la reinstalación. Entonces, no hay nada que pueda dañar tanto un clima organizacional dentro de una empresa que teniera un trabajador reinstalado que fue despedido y que posteriormente la sala constitucional y la sala segunda le dio la razón, porque entonces tenemos a una persona que está contra el sistema y normalmente la gente no sabe llevar esto muy bien y se convierte en una guerra de guerrillas dentro de la organización. Eso por un lado, pero bueno, uno dice, bueno, me lo aguanto un tiempo y ahí veremos. Pero sobre todo es el tema de la imagen que hacia lo externo
pueda tener una empresa si se ve inmersa en un reclamo por despido discriminatorio. Habrán empresas que tal vez su nombre o su imagen corporativa o su imagen pública pues no sea tan importante, pero hay otras en donde se le puede causar un daño irreparable el que, por ejemplo, se dijera que una empresa con el que todo el mundo se siente familiarizado, y donde todos vamos a comprar de vez en cuando, lo que sea, digan, despide a mujeres por estado de embarazo. Entonces yo, sinceramente, si conozco de una empresa que despide a mujeres en estado de embarazo, simplemente no vuelven a comprar a mí, por ejemplo, ¿verdad? Había en Estados Unidos un caso muy conocido sobre acoso sexual en una fábrica de hacer automóviles, y cuando se vino un boom de trato de acoso sexual hacia sus mujeres en las plantas de producción, se hizo un estudio en ese momento porque hubo un pésimo manejo por parte de la empresa, y las mujeres que compraban ciertos modelos de carro, que era como el típico carro para mujer, se le vinieron las ventas más de un 30% por el trato mediático que tuvo y por la reacción que tuvo la gente. Entonces, a veces no es un tema de plata, a veces la gente dice, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? Yo lo pago, y a veces es difícil también tratar de hacer entender que no todo es plata y que hay un tema de imagen, y ahora con las redes sociales, que nos salen fotos en Facebook de todo el mundo, o comentarios que se postean en los muros de las páginas que las empresas tienen, pues los daños que se pueden originar son muchas veces no un tema monetario, sino un tema pues, que ya podría trascender lo que es lo normal. Ok, voy a decir cosas, no voy a perder. Y por el otro lado está el derecho constitucional a la salud. Entonces, es imposible prever cómo eventualmente esta contraposición de derechos constitucionales va a llegar a ser resuelto por la sala cuarta. Pero hay que tener presente eso. El derecho a la salud quedó respaldado ahora con esta ley antitabaco. Entonces, no va a haber mucho margen de acción. El problema viene por lo que estaba ahora del trato discriminatorio. Y dentro de la involución, hagámoslo entre comillas, de los derechos laborales, yo quiero decir en realidad que yo ya no soy fumador hace unos cuantos siglos, pero me llegué a fumar 3 paquetes. Entonces, cuando yo trabajaba en el INS, estaba siempre a las 6 de la mañana, tenía un enorme sufrimiento mientras aparecía el que repartía el café. En el caso mío, tenía instrucciones clarísimas de que tenía que parquear frente del escritorio un estañón de café y ponerme varios senderos, sobre todo en la época en que me tocó a mí coordinar la ley de riesgo del trabajo. Bueno, en ese tiempo, ni a mí ni a nadie se nos cuestionaba que fumara en el escritorio. Nadie cuestionaba que uno en horas de trabajo estuviera fumando. Después viene la ley del 95 y dice, si usted puede fumar en horas de trabajo, pero en los sitios especialmente establecidos para eso. Alguna empresa valoró, es decir, usted vaya a fumar a esos sitios, pero con licencia, sin goce de sueldo. Ninguna que yo conozca dijo eso. Y ahora viene una ley que es absoluta, donde dice que usted no puede fumar, salvo en la calle. Entonces, en el ejemplo que ahora ponía, en una zona franca hay que caminar, pongámoslo por 1 kilómetro, para irse uno a fumar. Ese tiempo lo va a pagar la empresa. O es un permiso sin goce de sueldo. Además, ¿cuántos permisos sin goce de sueldo? Pensemos en una empresa de producción industrial, en donde 2, 3 o 10 fumadores digan, me estoy quemando, voy a ir a fumar, voy a durar 20 minutos o media hora mientras voy, me pongo el animalito y regreso. Entonces son aspectos prácticos que no están previstos. Claro, la OMS puede hacerlo, porque es un organismo internacional y como tal no está sujeta a controles de constitucionalidad, pero nosotros simples mortales vamos a tener que enfrentar eso. Incluso sobre la OMS, ahora vamos a ver criterios que han externado expertos de la Organización Internacional del Trabajo que han venido a reaccionar
sobre el tema de lo que es el fumado en las organizaciones. Rápidamente, ¿por qué se quiere excluir a los fumadores? Entonces, ¿cuáles son las razones que se dan? Porque hay un incremento en el costo del ausentismo, lo mismo que podría pasar con cualquier empleado que contratemos que tenga alguna enfermedad, ¿verdad? Lo mismo que se decía cuando hubo un tiempo una discusión de lo que es contratar personas que tienen obesidad, es que se ausentan mucho. Sí, pero hay un derecho a la salud, hay un derecho al trabajo, y ese no podría ser uno de los motivos sobre los cuales podamos basar una directriz interna de no contratación. Menor rendimiento y productividad. Puede que hayan estudios, puede que no los hayan, qué tanto de subjetividad hay aquí, y como estamos limitando un derecho constitucional, no podemos quedarnos tranquilos con algo que sea una simple subjetividad de lo que a mí me parece. Otro de los temas que creo que es tal vez el más real de todos es que la gente que fuma, pues está tomando mini breaks acá, bueno, voy a fumarme un cigarrito, bueno, voy a fumarme otro, tal vez si uno realmente se pusiera de atrás con la perseguidora y empezara a fumar, ¿cuántos de estos breaksitos para ir a fumar? Tal vez al final del día pues sean considerable el tiempo, tal vez en 15 minutos más de café, tal vez en 30 minutos más de almuerzo, si se lograra. Entonces, yo creo que el tercer punto tal vez es de los más válidos, pero aún así no es un argumento suficientemente fuerte para poder limitar la contratación de personas que tengan el vicio del tabaco. Y el cuarto, que es el daño a la imagen corporativa, si queremos ser una empresa que sea súper saludable, que vaya y apueste por una imagen, digamos, con todo lo que tiene que ver con la salud, con el deporte, con la buena imagen física, con el rendimiento deportivo, digamos, bueno, no vamos a querer tener aquí gente que fume, pues tampoco es en este momento un argumento lo suficientemente fuerte como si lo es para la Organización Mundial de la Salud. Si nos colocamos y nos ubicamos en nuestro país, pienso que cualquier política en ese sentido podría ser perfectamente prebatible, independientemente de que uno personalmente piense que no está o si está a favor en lo que es en un contexto de legalidad, no se justifica. Ok, vamos a ver, ¿qué dice la OIT a raíz de todo esto de la industria del tabaco y de prohibir fumar? Y que, bueno, supuestamente los muy optimistas dicen que como consecuencia de todas estas legislaciones alrededor del mundo, la industria tabacalera va a quebrar, y una cosa que es imposible. Yo el otro día estaba leyendo un estudio que decía que ninguna regulación en ningún país que hasta ahora se ha implementado en donde se prohíbe el fumado, las ventas de las corporaciones de las tabacaleras han bajado significativamente. Es decir, el hecho de que no se pueda fumar así no significa que la gente deje de fumar. Pero bueno, hacia eso es hacia donde estamos apuntando con ese tipo de legislación. De acuerdo con la OIT, en el mundo trabajan 100 millones de personas en la industria del tabaco. Entonces ellos ahora se empiezan a cuestionar, bueno, ¿y qué va a pasar con todo ese montón de gente que ahora se va a quedar supuestamente sin una ocupación? Eso no va a pasar, yo creo que en muchísimos años, pero ha formado parte de los estudios que ha ido elaborando la Organización Internacional del Trabajo. De eso, simplemente como información, les comento que 1.200.000 trabajan en el área de la fabricación, 400 millones en lo que es el cultivo del tabaco, 20 millones en lo que son las actividades manuales, sobre todo cuando es el liado del tabaco, de los cigarros del tabaco, y el resto lo que es la promoción, venta y distribución. De acuerdo con la OIT, el 25% de la población mayor de 15 años y que está en edad de trabajar fuma. El 25% es un porcentaje alto. Entonces, si en las empresas todas empezaran a establecer políticas para la no contratación de fumadores, estaríamos dejando a un porcentaje muy grande de la población por fuera, de alguna manera, por una decisión tal vez arbitraria por parte de la empresa. Y de acuerdo con la OIT, un lugar, y eso es un estudio que ellos publicaron en una de sus revistas recientes, un lugar libre de humo, como sería ahora, a partir de este momento, todas las empresas en Costa Rica, reduce el consumo total de tabaco por empleado en un 29%. Entonces, una persona que fuma con regularidad, que ahora está inmersa dentro de un contexto laboral libre de humo, dejaría de fumar un 29%. Y bueno, que pensemos que en algo estamos ayudando a la salud de esas personas que están reduciendo el consumo diario de tabaco. De acuerdo con ¿qué es la discriminación? Para terminar con este tema de la discriminación, de acuerdo con la OIT, es una distinción, una exclusión o preferencia que se hace por raza, por color, por religión, por sexo, por nacionalidad, por opinión política, o por origen nacional, que es anular o alterar la igualdad de oportunidades o del trato en el empleo.
Y por eso, si los expertos en la OIT indican que la no contratación de fumadores por el simple hecho de tener el vicio es un acto que atenta contra el convenio 111 del trato no discriminatorio. ¿Qué dicen los expertos? Que todas las decisiones sobre el empleo deben basarse en la capacidad de la persona para desempeñar una determinada labor. Punto. Eso es lo que debería de ser el punto de partida. Y que los fumadores tienen una mera libertad, pero no se trata de un hábito nocivo, simplemente que es lícito, pero con restricciones. ¿Okay? Entonces, esa es la perspectiva que queríamos mostrarles con respecto a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y lo que ha dicho la Organización Internacional del Trabajo. Igual, el tema de la discriminación no se maneja igual en el sector público que en el sector privado. En el sector privado se tiende a ser un poco más, no permisivo, pero los derechos constitucionales tienen una mayor protección de lo que tendrían en el sector público, porque el funcionario público tiene unos deberes en virtud de que en él se delegan ciertas responsabilidades y el desarrollo de actividades administrativas públicas. Entonces al funcionario público tal vez se le exige un poco más de lo que pasa en el sector privado, pero sí es un tema, digamos, muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la discriminación, de ver cómo eventualmente, si él decide reclamar hasta las últimas consecuencias, como salió en las noticias, cómo se resolvería esta situación. Y dentro de los límites espaciales de la ley hay 3 puntos. ¿Qué es un centro de trabajo? La ley, me parece que muy acertadamente y de forma necesaria, dice que es centro de trabajo. Entonces, centro de trabajo es el que utiliza una o más personas trabajadoras, o habla incluso, me pareció muy interesante, de voluntarios. ¿Okay? Se incluyen todos los lugares conexos o anexos, y con eso es todo: parqueos, pasillos, escaleras, baños, o sea, todo. Y además dice los vehículos que los trabajadores utilizan en el desempeño de su labor. Después vamos a ir desmenuzando eso, porque entonces me dicen, bueno, los gerentes que tienen como salario en especie, la utilización de vehículos no lo usan para ejecutar su desempeño, pero sí es un vehículo otorgado por la compañía. Esto lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Se exceptúan las casas destinadas exclusivamente a la habitación familiar, y eso está, por ejemplo, cuando uno tiene trabajadores fijos que laboran a domicilio, o el típico caso de teletrabajador, pues eso queda aceptado, pues porque es una habitación familiar o una habitación privada. Aquí también hay otro tema que vamos a ver más adelante, y es que si uno empieza ya como a desmenuzar, dice, lugar que utiliza uno o más trabajadores o voluntarios durante el trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en un centro de trabajo fuera de la jornada? ¿Queda incluido? ¿No queda incluido? En la legislación española, por ejemplo, se dice que son los 365 días del año, las 24 horas del día, pero aquí yo no sé por qué se limitó a durante el trabajo. La lógica indica que cubre las 24 horas, ¿verdad? Pero ahí se dijo durante el trabajo, no el trabajo, ¿verdad? Si uno interpretara al contrario. El lugar cerrado es el espacio cubierto por un techo y cerrado por 2 o más paredes o laterales. Y el lugar público es el que tiene acceso al público en general, o lugares de uso colectivo, independientemente de quién sea el propietario o quién tenga derecho de ingreso. ¿A dónde no puede fumar el trabajador? ¿Verdad? Lo más fácil sería decir, ¿a dónde puede? En ningún lugar. Pero veamos a dónde no puede fumar el trabajador. En el centro de trabajo, lugares conexos o anexos y vehículos, en las instalaciones deportivas o recreativas. Y creo que esto es importante, por ejemplo, cuando viene la fiesta de la Asociación Solidarista o cuando viene la fiesta de Navidad. Ya cada día como que las empresas se van cuidando un poco más en hacer las fiestas un tanto más, ¿verdad? No tan locas como tal vez se hacía antes, ¿verdad? Y ahora ya hay algunas que limitan el consumo de licor y todo, pero entonces ahora hacer el licor y el tabaco también. En los elevadores o ascensores, en las cabinas telefónicas, en los cajeros automáticos, en los espacios públicos de tamaño reducido, es decir, que no miden más de 5 metros cuadrados, en los vehículos de transporte que la empresa facilite para ir hasta y hacia la casa de habitación, y en las paradas de autobuses y de taxis, es decir, en la acera. Pueden fumar en la acera. Habrán empresas en donde ir a la acera sea muy fácil, habrán empresas, por ejemplo, zonas francas, como les he mencionado, que la acera está muy lejos y que por lo tanto el empleado no podría hacerlo porque durante los 15 minutos durante la jornada no se puede.
forma parte de la jornada también, entonces tampoco puede salir. Entonces estoy hablando que en un periodo de 8 horas el trabajador no tendría oportunidad para fumar. Ustedes tienen además la particularidad de que así como tienen empresas ahí, también ustedes trabajan ahí. Entonces para ustedes el centro como tal es un único centro. Para mí es todo. Claro, anexo. Para mí se llaman color, la calle es... Bueno, pero es que al ser ustedes centro de trabajo ya con eso están abarcando a todas las demás, porque ustedes están en un centro de trabajo. Y esas calles no son públicas. Y esas calles, o sea, para mí dentro de la zona franca no se podría fumar en ningún lugar. No como un solo. O sea, Exactamente. Ahí me compré la hora. Ahí sí ni con carro. O sea, soy gerente de una de las empresas, pensemos en las que están más atrás. Me doy permiso, cojo el carro y voy a fumar por ritero, por decir algo, por hacer, porque si yo tengo un accidente en mi carro, ¿es un accidente laboral o no? Hay que dar la pregunta. dentro de la jornada. Dentro de la jornada, o sea, yo soy empleado, soy el gerente de cualquiera de las empresas, entro a la hora que me da la gana, salgo a la hora que me da la gana, pero a las 10 de la mañana estoy en el dormitorio, fumando un cigarro ahí, me tomo un café en la soda y afuera, y cuando salgo pasan esos enormes camiones de carga, pasan por encima y me dicen, vamos a ponerlo claro, es un accidente de trabajo, cuidado, ¿ah? Está dentro de la jornada laboral, algo que ocurre y que hemos hablado con algunos de ustedes cuando la jornada es continua y en consecuencia no hay que salir a almorzar, pero la gente sale y atraviesa autopistas para almorzar, por ejemplo. Otro de los temas importantes es cuando uno tiene trabajadores que no solamente están en el centro de trabajo, sino que se desplazan. Por ejemplo, asesores de ventas. Entonces, de alguna manera, el asesor de ventas, no solamente porque existe una ley que lo prohíbe, uno debería incluso de tener una directriz interna que le recuerde al empleado que mientras esté en las instalaciones de un cliente, no puede fumar tampoco, porque de alguna manera eso perjudica la relación, o es un incumplimiento dentro del marco de una relación laboral, aunque el trabajador no esté propiamente dentro de las instalaciones de la compañía. No, por eso les decía, digamos, de arranque, de que cuando estuve revisando un poco, digamos, en el caso de España, me llamaba la atención porque además en España son súper fumadores, ¿verdad? Súper fumadores. Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber ido a España y del cajero del banco, que nunca se me va a olvidar, era un señor mayor que tenía un cigarro, pero él tenía la habilidad para fumar con la chica aquí, hablarme y no se caía. Y entonces uno entraba al banco y el banco era algo, o sea, uno realmente llega a estar tan inmerso en eso que ya uno al final ni cuenta se puede dar, pero me llamó la atención entrar a un banco y ver que todo el mundo fumaba. Entonces por eso es que la legislación me daba la curiosidad de ver cómo lo había manejado el plano laboral, porque si aquí afectaba allá, y eso que allá se han quejado, han llorado más de los elefantes del rey, pero allá sí dejaron fumar, o sea, allá tienen lo que nosotros teníamos antes. Allá tienen las zonas habilitadas para el fumado y eso los tiene vueltos locos, que ya no puede ser dentro de las oficinas. Aquí es que vamos un paso más y no llegan, es que ya lo mismo del todo. Pero por eso es que ellos decían que esta ha sido una de las leyes que más, digamos, ha hecho o ha ocasionado un desgaste desde el punto de vista de administración del personal por todo eso, porque la gente dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y la empresa no tiene más responsabilidad y obligación que así. Se acabó. Lo que pasa es que, como les decía, dentro de la perspectiva legal de nosotros como abogados, si nos preguntan es, no se puede, instalado, ya no pueden fumar más, pero uno sabe que desde la otra acera, donde están ustedes, las empresas, esto hay que gestionarlo porque efectivamente tienen una población importante de gente que de alguna u otra manera se está viendo afectada, por lo menos al inicio, ¿verdad?, de la implementación de la política. Estaba viendo el otro día a un grupo de gente que estaba reclamando porque decía, bueno, ya ahora ¿dónde vamos a fumar? Porque en la Universidad de Costa Rica igualmente es un centro de trabajo, además es una institución educativa, no se puede fumar. Sí, hay gente que certifica las chimeneas que cuando están más bien en abstinencia tienen unos efectos realmente muy fuertes. Aquí entonces habría, digamos, si nosotros nos limitamos a lo que dice la ley, en principio ese no debería de ser un problema para la compañía. No se puede fumar y el trabajador debería de ver qué hace, pero no es así en la realidad. Entonces, la empresa podría de alguna manera entonces buscar colocar a estas personas en algún programa que les permita
difícil que una persona deje de fumar porque una ley se lo imponga. Eso tiene que ser una cuestión de voluntad propia. Entonces, por más que la empresa le facilite el programa, ya sea a través del IAFA, o ya sea a través de la caja, o incluso por centros privados, si no hay un convencimiento de la persona a dejar el vicio, no va a haber ley alguna que lo obligue, ¿verdad? O que le facilite dejar el fumado. Entonces, es complicado. Yo creo que tal vez las empresas que tengan casos particulares podrían valorar el brindar ese servicio o el canalizar a sus trabajadores para que tengan acceso a algún tratamiento para dejar el fumado, pero va a depender de la persona, ¿verdad? Y es muy lamentable que alguien que tenga una trayectoria y una antigüedad como esa con la organización vaya a ver su trabajo disminuido o mejorado, incluso hasta perder el trabajo, y por un vicio que en principio debería una persona de controlar, pero que sabemos que cuando ya se convierte en una adicción es incontrolable. Entonces, realmente la empresa tiene una capacidad de movilidad un tanto estrecha, porque todo cae, radica en si la persona va a creer o no va a creer. Tal vez esto, y a gente que ya en algún momento pensaba que quiere dejar de fumar y si la empresa le facilita los medios, tal vez lo logre, pero no creo que sea en todos los casos. Incluso hay una sentencia que encontré de la sala segunda, obviamente antes de la implementación de la ley, en donde un trabajador, si no me equivoco, era de la empresa Sardimar, que además es una industria del sector alimenticio, y entonces el trabajador incumplió con la obligación o la prohibición de fumar dentro de las instalaciones de la empresa. La empresa lo vio, la empresa lo despidió, llegó hasta la sala segunda y el caso lo ganó el trabajador, pero no porque la empresa no pudiera despedirlo por ese incumplimiento, sino por falta de pruebas. Sí, ¿verdad? Lo que comúnmente sucede. Pero sí, si antes incluso se había cabida para sancionar disciplinariamente a un trabajador porque esto es un incumplimiento de sus obligaciones laborales, ahora todavía más claro porque hay una ley que expresamente y de forma muy tajante lo establece. Entonces, no es que habría que ver el caso particular, el puesto, la industria de la empresa para medir la gravedad y la proporcionalidad de la implementación de una medida disciplinaria, pero podrían haber sanciones previas y de continuar y de haber reiteración hasta el despido sin responsabilidad patronal. Porque además, no solamente es un tema de prevención de riesgos, sino es una ley y una política interna, pero además porque está comprometiendo a la empresa que se podría haber involucrado en un problema mayor. Como un plan de contingencia podría ser el buscar la mejor solución que haya, que no sé si será el IAFA, no sé si será la caja, no sé si será alguna organización privada, y darle la oportunidad a los trabajadores, digamos, como también un tema de responsabilidad social de la compañía, de no simplemente pues, de un momento a otro hacer la prohibición y ya, pero quedará siempre a lo que el trabajador quiera. No puede hacer nada. No puede hacer nada más si incumple sancionar y despedir. ¿Y si es un excelente empleado? ¿Perdón? ¿Y si es un excelente empleado? Habrá que ver cuál es el margen de tolerancia que la empresa tiene. La empresa dentro de sus potestades podría imponer sanciones disciplinarias y despedir, pero si la empresa decide que es un muy buen empleado, un muy buen rendimiento y que no va a aplicar la ley en ese sentido, la empresa se estaría exponiendo, se la multaría. Exactamente. ¿Cuál es el procedimiento de sanción? La ley establece un procedimiento, tiene que haber una llamada de atención oral, una escrita. La ley no lo indica y entonces volvemos al tema de la potestad disciplinaria que viene eliminada del poder de dirección, de control y de vigilancia, y que entonces para imponer cualquier sanción disciplinaria hay que tener el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad y el principio de actualidad. Es decir, como cualquier otro incumplimiento laboral sería el incumplir con la ley de fumar. A mí me preocupa, yo acepto que fumar es vicio, pero cuando a la gente se le habla de tener ese vicio de fumar, se endemonia y no deja de tener razón, porque el vicio podría ser fumar marihuana o ser alcohólico, y el fumado ha sido socialmente tolerado, como ha sido socialmente tolerado fumar crack. Entonces, ese concepto, ese uso del término vicio me preocupa. Yo comprendo la preocupación de ustedes, la preocupación mía, en el sentido de que se trata de excelentes empleados. Desgraciadamente aquí en campo hay una ley que está velando por intereses superiores a los propios del empleado, que son los intereses generales, y por eso la ley puede trabajar. No, y de orden público.
lo importante es conocer a qué se expone, ¿verdad? Uno puede exponerse a riesgos, pero lo importante es saber a cuáles riesgos se está exponiendo. Estábamos conversando aquí y la verdad es que hay dos buenas ideas que quería compartir con ustedes. Una era lo que me contabas vos de qué hacer. Podría incluso una empresa, cuando se plantee buscar alternativas, ayudar en la compra de lo que podrían ser como los parches de nicotina o, digamos, de las cosas accesorias y las personas puedan. Yo no sé cuánto costará un parche de nicotina. ¿Es el cigarro? Sí, pero está. Lo podrías prender para verlo. En negro. Ya tengo, sí. Ya, estás, ya. Ya es liberal nicotina. ¿Y tienes sabor? ¿Tiene sabores? No importa. ¿Tiene sabor? No, sí, tiene sabores. Este es de todo. Hay otro sabor a tabaco, hay otro sabor a, qué sé yo, hay diferentes tipos de dosis de nicotina. Trae alta, media y baja y unos que tienen. ¿Y qué más o menos qué contiene? $200 y pico. $200. Yo no sé los parches de nicotina si serán caros o si serán accesibles, pero digamos podría formar parte del plan de contingencia para ayudarle a la población fumadora dentro de la organización. Y lo otro que hablábamos aquí es si una empresa tiene, por ejemplo, 30 minutos de almuerzo, estamos hablando de que la jornada es continua, y el trabajador tiene autorización de la empresa para salir en esos 30 minutos a fumar en la acera del frente, y ocurre un accidente. En principio, la póliza de riesgos del trabajo o el INS podría decir, ese accidente no ocurrió en función de la inclusión de sus labores y por lo tanto no va a quedar incluida dentro de la póliza. Aún así, que eso pasara, nuestra recomendación es siempre repórtenlo. Haga el aviso de accidente, ¿verdad?, dentro del plazo que se establece y guarde y conserve la boleta con el sello de recibido, porque si el día de mañana eso es lo que contesta el INS ante la atención médica del accidente que se haya sufrido, por lo menos para que la empresa pueda contar con fundamentos para ir y pelear. Pero si no lo hemos reportado, ya entonces ya de por sí el INS ya no lo va a atender y tampoco vamos a tener herramientas para poder enfrentar el reclamo. Hace un tiempo yo conversaba con unos amigos en Estados Unidos y ya había pasado la ley de fumados ya y todo el asunto. Nos fumábamos en una esquina de muertos de frío. Y yo les preguntaba, ¿pero cómo hacen el trabajo justamente? Y ellos dicen, bueno, es que hay dos temas. Aquí nuestros colaboradores tienen seguros privados, de lo que sea, de accidentes, lo que sea, pues por ahí ya cancelan el asunto de accidentes. Y las compañías que tienen parqueos, bueno, son realmente en el BIM. Pues, ellos tienen como un bosque, una planta, un bosquecito, y luego la carretera. Y luego la carretera, claro, no está congelado. Y luego la carretera. Pero en la parte de la carretera hicieron como 3 o 4 espacios de parqueo fuera de la compañía y le permiten a los colaboradores de tomarse 15 minutos más en el día, agarran su carro, manejan por el bosque, salen, parquean, se fundan sus cigarros y regresan. O sea, es una sola habilitada para fumadores fuera de la empresa. Hicieron como una área de descanso fuera sí. y ahí pueden parquear y les dan ese derecho. Y los accidentes los cubre con su póliza privada privada que tiene cada empleado. Sí, bueno, es otra alternativa, digamos. Y es un plus para la gente que fuma y que quiere trabajar ahí. Claro. Cuando una persona sufre un accidente, obviamente la obligación de la empresa pues, es reportarlo y guardar la boleta con el sello recibido por parte del instituto. El Instituto Nacional de Seguros tiene una respuesta que es machote. Y siempre que hay que presentar un reclamo, lo que les dice es riesgo no asegurado. Nunca nos comunicaron el accidente, nunca se presentó el aviso. En todos los casos. Y entonces, la única herramienta con la que contaría la empresa es presentar el aviso de accidente en el tiempo. El extremo del INS llega a tanto de que incluso una vez un trabajador del INS sufrió un riesgo, presentó una demanda, la comunicaron al INS, que el INS contestó riesgo no asegurado porque el patrón no presentó el aviso de accidente. Obviamente el juez dijo, disculpe, es que el patrón era usted, este es un riesgo en contra del INS. Entonces, por eso siempre es que la boleta es tan importante guardarla, no solo porque hay gente que se conforma con la presentación, pero aquí en este país y sobre todo el derecho laboral, de cara al patrono, lo que no se puede aprobar no existe. Entonces, siempre conservarlo. Y es mejor reportar todo como accidente de trabajo, que sea el INS el que canalice, si eso, si no es, pero ya nosotros cumplimos con esa obligación, que de no hacerlo y entonces ahí sí quedar, ¿verdad?, con los pantalones abajo en caso de un reclamo, que es algo muy importante. Ok, sigo con el tema.
Para recapitular el tema de la prohibición de fumados, ya sabemos que es una prohibición absoluta, no hay una aplicación relativa, eliminen las zonas de fumado. La prohibición es funcional o territorial, es decir, no es una exclusión subjetiva de los fumadores, sino es una prohibición de fumar dentro del centro de trabajo porque es un ambiente libre de humo. Incluye lugares anexos y conexos, incluye todas las personas que estén o que transiten en la empresa, entonces ahí hablamos también clientes, proveedores, terceros, los hijos de los empleados que llegan a visitar, o sea, todo el mundo está incluido dentro de la prohibición del fumado, no importa si es el gerente, si es el director o si es el empleado que entró ayer a trabajar a la organización, todo el mundo está incluido. Y ahí viene además, bueno, no depende tampoco de la naturaleza del patrono porque sabemos que aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Y es incluir la parte de la ley 24.7 que hablábamos al inicio con la definición de lo que es centro de trabajo, que la ley dice durante la ejecución del trabajo, pero mi recomendación, nuestra interpretación desde la lógica de cuál es el espíritu de la ley, es que aplica que esté dentro de la jornada ordinaria, esté dentro de la jornada extraordinaria o esté incluso cuando no están realizándose en principio actividades, como por ejemplo cuando se traen a los trabajadores a hacer inventarios, que no es la jornada regular y no toda la planta está funcionando a full, ahí igualmente no se puede hacer. ¿Cuáles son las obligaciones patronales? Vamos a puntualizarlas así como para ir ya más claro. Comunicar y vigilar, es decir, hay una obligación de la empresa de comunicar a sus trabajadores de que a partir de este momento es un ambiente libre de fumado y libre del ambiente del humo del trabajo. Eliminar las zonas habilitadas para el fumado. Colocar avisos en lugares visibles que se pueden comprar en línea. Imponer sanciones disciplinarias por incumplimiento, que era lo que habíamos comentado antes del break, de seguir el mismo trámite que se sigue para cualquier otro incumplimiento laboral. Apoyo a los fumadores. Entonces, este apoyo a los fumadores de alguna manera se asemeja al apoyo que está obligado a brindar la empresa en el caso de trabajadores con problemas de alcoholismo o con problemas de drogadicción. La empresa no está obligada a dar el asesoramiento, ni a facilitarlo, ni a traer al IAFA para que inicie un programa dentro de la empresa. La empresa está obligada exclusivamente a darle el tiempo al trabajador para que pueda asistir a las citas que le hayan sido programadas. Los programas oficiales, dice la ley, son los que implementen la caja, el IAFA o cualquier otra institución que esté previamente aprobada por el Ministerio de Salud. ¿Okay? Pero si la empresa quiere ir más allá, que era lo que comentábamos aquí, con un plan de respuesta ante la población fumadora, perfectamente esto es el mínimo, el piso mínimo, a partir de ahí lo que la empresa quiera dar en beneficio del trabajador. ¿Esos programas ya existen o los van a hacer o van a quedar? Ya existen, yo sé que el IAFA tiene, sé que en algún momento alguien me había comentado que estaban valorando unos de la caja, no los conozco a fondo. La ley dice que esto se va a reforzar y que se pueden incluso hacer más. La experiencia con el IAFA, yo no he trabajado directamente, algunos clientes de nosotros han intentado hacer comunicaciones con el IAFA, pero no es así como tan amigable como uno quisiera, es un poco más engorroso y se delega mucho la compañía. No, y especialmente en este momento, de hecho cuando salió la ley nosotros tratamos de comunicarnos como para información general y si es por la ley en este momento no podemos atender, o sea claro, entonces salió la ley, todo el mundo llamaba al IAFA, pero en general lo que sí tienen son programas y básicos, obviamente pues son dentro del horario laboral, entonces como patronos tendríamos nada más, de hecho ni siquiera somos nosotros los que hacen contacto, es decirle al colaborador, te recomendamos, aquí está el número de teléfono, por favor ponete en contacto y empezás a ir y nada más me avisas qué día vas a ir. Y sí son generalmente dentro del horario laboral y ellos tienen, entonces cada hora, cada 2 horas. No hay obligación patronal de pagar el tiempo, ¿verdad? No hay obligación patronal de pagar el tiempo que el trabajador vaya. Si la empresa lo quiere, como por ejemplo una cita médica, si la empresa lo quiere pagar, perfecto. Si la empresa lo único que quiere es dar el tiempo que está obligado a hacerlo y no reconocerlo como parte del salario, también. ¿Okay? Entonces, es un permiso sin goce de salario, exactamente. Y el colaborador siempre traer la boleta que compruebe la asistencia. Ahorita el IAFA está coincidiendo la regulación de esta ley con el concurso que realizan cada 2 años de DG Gánica. Entonces, el concurso que el IAFA realiza cada 2 años a nivel nacional DG Gánica es para dejar de fumar. Entonces, ahorita el concurso está abierta la inscripción y el concurso abarca todo el mes de mayo.
Entonces, nosotros como empresa estamos apoyando el IACA en ese concurso, lo estamos haciendo a nivel interno, estamos premiando a los trabajadores y todo, pero ahorita ellos sí están dando, por lo menos, digamos, brochures, tips, cómo dejar de fumar. Eso sí, uno les pide y le manda un montón de material y uno puede repartir entre los colaboradores. Ellos tienen gente que da testimonios, uno los puede invitar a la empresa. Y el IACA, por ejemplo, a nosotros nos dio tips y nos dice, vean, tengan popis. Entonces él les dice a la gente, el que tenga un momento de ansiedad, vaya con un popi. Y entonces son formas pequeñitas, pero que la gente no se siente sola. Entonces ya nosotros le dijimos a la gente, vean, si usted tiene ganas de fumar, vaya por un popi. Por lo menos por un tiempo, después que no se le vaya a desarrollar una diaria, ¿verdad? Pero por lo menos por ese tiempo, ¿verdad? Eso viene adelante. O sea, después de 1 o 2 de la ley, vamos a tener problemas de Más, obesidad, de diabetes, de caries. Pero eso suele pasar, o sea, porque uno... La gente deja fumar y se engorda, sí. Otra de las cosas que se me ocurre es, no lo he hablado directamente, pero yo sí sé que la Fundación Ross, que ve todo el tema de cáncer y que además tiene voluntarios que trabajan, por ejemplo, con el Centro de Quimioterapia del San Juan de Dios, ellos tienen voluntarios que hablan y hacen conciencia sobre cómo prevenir el cáncer. Y justamente yo estuve conversando con uno de ellos, un señor súper agradable, que tuvo cáncer de pulmón porque fumó durante 35 años, y entonces él, digamos, es como motivador y habla con la gente, le cuenta su experiencia y cómo él tuvo que dejar de fumar, pero a la brava, ¿verdad? Ya enfrentando una enfermedad de este tipo. Entonces también podría ser otra de las alternativas como parte interna de las empresas que quieren dar charlas y ¿cómo hacer? Posters que les puse al inicio, son cosas que a la gente impacta, ¿verdad? No sé qué tanta duración a lo largo del tiempo eso pueda tener, pero por lo menos, digamos, como un plan inicial de implementación de la ley, contar con todo ese tipo de asistencia. Bueno, y además la ley habla de un programa nacional de educación para la prevención e información sobre el consumo del tabaco y sus derivados. No se sabe qué va a hacer, no se sabe qué va a incluir, pero ese programa está contemplado como una de los pasos a seguir a partir de la aprobación de la ley. La publicidad o la promoción, hay que tener en cuenta que dentro de las empresas, si por ejemplo ustedes tienen un equipo de papi fútbol, la tabacalera ninguna puede venir y patrocinar o hacer las camisetas, o sea, no es recomendable que en ninguna de las actividades de la empresa haya promoción o publicidad que tenga que ver con el consumo del tabaco. Y la empresa además tiene la obligación de colaborar con el Ministerio de Salud, con las municipalidades, con el Ministerio de Trabajo, con el Consejo de Salud Ocupacional cuando lleguen a las empresas a hacer inspecciones, si les piden información, si quieren valorar o investigar sobre cuáles son las políticas que ustedes tienen implementadas, cuando llegue el Consejo de Salud Ocupacional a hacer una revisión, a ver si están colocados 2 avisos, etc. Entonces hay esa otra obligación por parte de la compañía. Y hay que recordar que cuando el Ministerio de Trabajo llegue a hacer aleatoriamente alguna revisión, esta va a ser dentro de las cosas principalmente que puedan estar pidiendo de fijo. De fijo, siempre piden enséñeme su ley de acoso sexual y el procedimiento. Eso lo piden como, ¿verdad? Como decirle, hola, soy del Ministerio de Trabajo. Probablemente lo va a conocer también así de rigor, va a ser enséñeme dónde están los rótulos de libre de oro. Y se crea el Registro Nacional de Infractores a cargo del Ministerio de Salud, donde se supone que va a haber una lista de todas las personas físicas y jurídicas que incumplen algunas de las disposiciones normativas incluidas en esta ley. ¿Cuáles son las sanciones? Vamos a ver las multas que podrían, de alguna manera, estar relacionadas con el aspecto laboral, y se utiliza la ley número 7337, que es el salario base, que en este caso está en 360.600, es el artículo 2 de esa ley. Las sanciones son un 10% a la persona física que fume en lugar prohibido, es decir, el trabajador que fume podría llegar a ser multado con un 10%, es decir, con 36.000 colones. El 15% es responsable de no haber colocado los avisos. El 50% al responsable que haya permitido fumar. El 50% quien suministre o distribuye productos de tabaco en lugares prohibidos. Hay una cosa aquí que nos llamó la atención y que es importante que ustedes tomen en cuenta, porque las sanciones no se imponen a la persona jurídica de empresa. Las sanciones se imponen a título personal. Dices a quien ocupa el cargo de administrador, de director, de apoderado y demás personas físicas con facultades de decisión
en cualquier empresa o institución pública o privada. Entonces, no es a Paola Gutiérrez S.A. a la que le van a aplicar las sanciones, sino es a la persona que era responsable, encargada, que podría ser un gerente, que podría ser un director, que podría ser el representante legal o el apoderado de la empresa. Que eso es importante tomarlo en cuenta porque siempre decimos, bueno, que multen a la compañía, pero no necesariamente va a proceder así en este caso particular. Y, bueno, lo del 50% podría ser hasta algo tan tonto como un trabajador que le dé un cigarro a otro dentro del centro de trabajo para que fumen juntos en un lugar prohibido, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es distribuir productos, pero no necesariamente llevar balitas de cigarros, sino incluso el ofrecer un cigarro podría ser considerado. Sí, pregunta, ¿cómo hace uno en caso de uno como patrón? Ya uno puso una rotulación, pasó, digamos, circulares o pasó de la posición. Siempre se da que el empleado a escondidas hace lo que quiera, ¿verdad? Si en un caso llegaran a multar a uno, o sea, no se puede hacer un convenio interno o advertirle que, bueno, si me multan a mí, yo no tengo la culpa, si yo estoy aquí, no puedo saber lo que están haciendo en el lugar del trabajo, se lo puedo cobrar de alguna manera. Eso es muy parecido a lo que se discutía con el tema de las multas a los vehículos cuando estaban las cámaras de seguridad, ¿verdad? Entonces ya eso se quitó, pero en aquel momento, bueno, si multan mi vehículo porque usted cometió una ilegalidad, yo le voy a cobrar a usted la multa. Habría que seguir todo un trámite civil, porque no podríamos hacer el cobro de la multa unilateralmente deduciéndolo del salario. Es decir, o el trabajador acepta pagarlo voluntariamente o acepta que se le rebaje el salario, y si no, habría que irse por la vía civil. No podríamos, digamos, en lo que es salarial y por la naturaleza salarial y la protección que tiene esa remuneración, el patrón unilateralmente no puede hacer rebajo de esa naturaleza. Es motivo de despido, digamos, en el caso de que ya los vertidos sí cumplió y por lo no están multando. Eso me da derecho de despedirlos y responsabilidad. Habría que ver exactamente la gravedad en el caso particular, es decir, a qué se está exponiendo la empresa, el tipo de negocio o de industria, el puesto de trabajo del trabajador en específico, para valorar si la gravedad es tal que permite la máxima sanción disciplinaria con una sola vez o si se requiere de reiteración, porque por ejemplo, en el caso del consumo de licor, de alcohol, el código de trabajo de una manera inexplicable, no sé por qué lo hace así, pero dice que para el consumo de licor tiene que haberse amonestado una vez antes de que se pueda despedir. Entonces me parece difícil que una vez el ponerse un trabajador fumando una única vez, pueda ser motivo de despido sin responsabilidad patronal. En la mayoría de los casos, tal vez lo que procedería es haberse molestado de previo y luego proceder con el despido, pero pueden darse digamos, en compañías específicas en donde esté en contacto con lugares inflamables o con productos alimenticios, que pueda de una vez, en una primera ocasión, en una única primera ocasión, justificar el despido. Me queda claro que unilateralmente el patrón no puede decir, bueno, le transfiero la multa a usted. Pero, por ejemplo, si uno dentro del proceso de inducción, cuando la gente ingresa, firma un documento donde dice que hace constar que reconoce la ley, que está de acuerdo en que no se puede fumar dentro del área de trabajo y que en caso de que lo hiciera o lo incumpliera, la multa sería él acepta que le hagan el rebajo de la multa, eso sí es válido. ¿O no? Eso se usa mucho y se pone, digamos, como para tener cierto margen de maniobra, pero hay que recordar que la relación laboral, de la forma en cómo se visualiza, es que es una relación entre desiguales. Entonces, la balanza está inclinada a favor del patrón y se dice que el trabajador firma lo que sea para poder tener la opción de ocupar un cargo en una organización y que por lo tanto hay ciertos derechos que son irrenunciables, el salario tiene una protección especial. Entonces, si lo puede aceptar desde el inicio, nuestra recomendación para ir más a la segura es cuando ya vaya a hacer el trabajo que vuelva a autorizar nuevamente. Las multas no son tan cuantiosas, ¿verdad? Las multas, digamos, lo máximo es un 50% de lo que a nosotros nos interesa. Es más por un caso de responsabilidad. Exactamente, pero yo sí lo incluiría, porque ya, digamos, hay mucha gente que dice, bueno, ya lo firmé y ya me van a rebajar. Yo lo incluiría, pero siempre teniendo en cuenta la contingencia que eventualmente se podría dar en ese caso. Lo peor que puede pasar es que te obliguen a devolverle lo que se le haya rebajado. No, pero digamos que igual en el caso de que el momento de hacer el rebajo, pues se puede volver a sí. una boleta Sí, de ya era autorización acepto, de descuento, exacto. digamos, de salario. Exactamente, ahí sí Pero ya. sí, el previo es más por el hecho de comunicar De que eso puede ser una a opción. la ley, que es un área libre del uso de trabajo y que adicionalmente
formalmente hay todo un reglamento. Dicen que ya revisaban mujeres soldados. Exactamente. Se siguen viendo todos los días. El trabajador como persona podría ser juzgado. Sí, porque nadie puede alegar ignorancia de la ley es muy clara en ese sentido. Ahí estamos jugando con un tema de interpretación de qué es espacio abierto, qué es espacio cerrado. Digamos de que tal vez, como no es un centro comercial, sino es un oficentro, habría ahí que empezar a ver, bueno, el parqueo es anexo o es conexo. Para mí sí, ¿verdad? Pero Si no puede hacer caso. no. O sea, al momento Sí, hay está una limitado. aguja, etcétera. Yo lo que creo es que ustedes, la empresa que advierte las instalaciones debería comunicarse con el centro y decirles, mire, ustedes hicieron eso, pero eso es ilegal, por esto y esto, tendrán que asumir las consecuencias de las multas que están previstas. Pero si llegara un inspector del Ministerio de Salud y no está de acuerdo con la designación de una zona dentro del oficentro y hay gente fumando, podría multar al oficentro y podría multar también a la gente que esté ahí. En principio hay que llamar al Ministerio, no, habría que llamar al Ministerio de Salud y decirle que ahora aquí venga, sí. Eso incluso cuando se estaba aprobando la ley, se decía, bueno, y es que el Ministerio de Salud, ¿con qué presupuesto y cómo va a hacer para crear este cuerpo de inspectores de cumplimiento de la ley antitabaco? No se sabe. O sea, yo creo que en este momento yo por lo menos no conozco muy bien cómo va a estar esa organización, pero eso está ahí como aquí, ¿verdad? Está en la ley, ya después veremos a ver cómo lo ejecutamos. Parece que con los recursos de la ley, Van a poner no van a poner al policía. Más impuestos para la policía de cigarros. Nada. Exactamente, pero la empresa no puede ir y cobrarle los 36.000 colones a nadie porque no es esa, digamos, no tiene esas potestades originadas en la ley. Eso no es funcional. Exactamente. Digamos que lo único que lo puede hacer es sancionar. ¿A los funcionarios? Sí. A los funcionarios sí se la No, sanción pero disciplinaria. Nada más, la económica queda excluida. ¿Ya? No. Bueno, nada más para referirme a lo de las multas, que la ley dice que tiene que pagarse 30 días después de su aplicación cuando los inspectores del Ministerio de Salud la apliquen, ¿verdad? Luego será recaudado por el Ministerio de Salud y se podrán clausurar. La ley incluso, que eso sí es un tema importante, dice que hasta se podrán clausurar los locales que incumplen con la legislación antitabaco. Entonces ahí sí ya uno dice, ok, entonces no es un tema de plata, sino es un tema de clausurar. Probablemente no lo vayan a clausurar a la primera, salvo que lleguen y todo el mundo esté fumando al mismo tiempo, pero sí es importante tenerlo en el radar porque ya estas sí son medidas mucho más severas que afectarían directamente el giro normal de la compañía.